Magnolia, disculpa, pero Organizing. creo que no te escuchamos muy bien, entonces permíteme, más bien le cuento a la gente que tú eres una ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tu consultora justamente se llama Gestión Isósceles, y pues ofreces principalmente todos los servicios de consultoría hacia seguridad y salud en el trabajo. Estás acá como una de nuestras principales panelistas. Y bueno, pues cualquier cosa, igual tenemos el chat abierto para que ustedes nos hagan cualquier pregunta que tengan y ahí vamos a estar respondiendo constantemente a través de Magnolia. ¿Listo? Entonces, creo que podemos comenzar, Maca, si quieres, Súper. continuemos. Eso. Entonces, hoy en general vamos a abarcar cuatro puntos principales. El primero es la importancia de un canal de denuncias. La segunda es cómo enfrentar las denuncias para mantener la transparencia y acompañar al denunciante. En un tercer punto, justamente como les comentaba, tenemos un nuevo add-on para Book, que es el canal de denuncias, y ahí Maca nos va a estar compartiendo un poco más de esa emocionante noticia. Y por último, cualquier pregunta que vayan a querer pues, abarcar, la estaremos respondiendo al final de la presentación. Súper. Eso. Entonces, comencemos con la importancia de un canal de denuncias. Básicamente, lo más importante acá es establecer la base en la legislación colombiana, que es la Ley 1010 de 2006, ¿cierto? Donde sabemos que según el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, se define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de uno. Puede ser cualquiera de estos cinco, digamos, miembros del equipo, como un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato, jefe o superior jerárquico mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación o inducir a la renuncia. Cualquiera de estos se definen como acoso laboral. Vale la pena tener esto claro como una base para iniciar, ¿cierto? Y básicamente acá es donde tenemos que tener muy claro que justamente el acoso laboral no habla puntualmente de ningún tema emocional, de ningún tema personal con, con uno de los miembros del equipo, sino más bien podemos desglosarlo en estos cuatro principales, digamos, acciones, por así decirlo. Entonces, los actos de agresión física, claramente, independiente de las consecuencias, las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, como es, por ejemplo, el uso de palabras soeces respecto a la raza, la nacionalidad, la política, el estatus o la religión, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, como lo es muchas veces frente a los compañeros. A veces puede llegar a haber un comentario que por debaje el trabajo de otra persona de manera despectiva, y eso precisamente, si se presenta de una manera recurrente, va a generar ese acoso laboral del que estamos hablando. Y por último, injustificadas amenazas de despido. Si constantemente el colaborador o el trabajador se encuentra en situaciones de este tipo, eso también lo catalogamos como acoso laboral. Y también puede ser frente a los compañeros de trabajo perfectamente, no necesariamente públicamente, pero también si hay evidencias claras que demuestren que el trabajador se encuentra acosado en alguna de estas circunstancias, vamos a tener que proceder como ya les vamos a contar. Súper. Gracias, David. Gracias, Maca. No sé si quieres sumar algo o continuamos por acá. No, dale. Estoy muy, Perfecto. muy entretenida con, aparte con los GIFs, van complementando las Sí, imágenes. ahí vamos complementando, exacto. Entonces, precisamente otros ejemplos que podemos dar, la descalificación humillante en público, algo que también suele suceder y se puede, creo que este es uno de los ejemplos más claros donde puede haber a veces una percepción subjetiva del caso, pero en dado caso que sea objetiva y que haya evidencias, también se puede llegar a catalogar como acoso laboral. Por otro lado, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso sobre propuestas o opiniones frente a los compañeros puede llegar también a generar este tipo de inconveniente. Otro ejemplo serían las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Y por último, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Es decir, siempre dejando muy por un lado lo que es la opinión personal y su vida personal
frente a la vida en el trabajo y perfectamente cómo nos relacionamos en nuestro ambiente profesional. ¿Listo? Dale, Maca. Eso, gracias, nos faltaba este, que son otros 4 ejemplos donde, por ejemplo, la asignación de deberes fuera de la obligación laboral y el brusco cambio del lugar de trabajo de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. ¿Listo? Acá básicamente podemos hablar de esa, digamos, sí, asignación de deberes o cualquier tarea que esté fuera de la obligación laboral. Si estamos pidiendo, exigiendo al empleado otra eh, tarea, otra actividad que no pertenezca a su contrato, eso también se puede generar como una inflexión, una falla ante la Ley 1010 del 2006. Por otro lado, la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral o sin los recursos adecuados definitivamente es un problema que también tenemos que tener presente. Y no siempre se trata de exigir y de resiste un poco más, ya viene el Día de los Padres, ya viene tu día de descanso, ya vas a poder pedir vacaciones. No necesariamente eso hace alusión a que podamos tener esa flexibilidad con el trabajador, ¿cierto? Por otro lado, respecto a la discriminación también, el trato notoriamente discriminatorio, perdón, respecto a los demás empleados. Es decir, si tenemos, por ejemplo, algún otorgamiento de derechos y prerrogativas claro dentro de esa subordinación que hablábamos en la anterior diapositiva, también es un caso de acoso laboral. Y por último, el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales constantes. Sabemos que acá en Colombia también tenemos una jornada laboral específica y fuera de esa jornada no debería haber una constante comunicación respecto a las funciones del trabajo, actividades, tareas, sino perfectamente permitirle al colaborador eh, pues manejar su tiempo después del horario laboral. Buenísimo. Gracias, Maca. Entonces, precisamente como les decía, no estamos hablando de cuestiones subjetivas y las conductas que no constituyen acoso, por ejemplo, es la toma de decisiones, ¿cierto? Firmes y determinadas. Muchas veces hay colaboradores que pueden llegar a ser susceptibles frente a esto. También entra mucho la comunicación de la organización de cómo se comuniquen todas esas decisiones, pero siempre que haya una toma de decisión firme y determinada, no necesariamente significa acoso como tal. Por otro lado, los llamados de atención y cumplimiento frente al cumplimiento de las labores, es supremamente importante que esos canales de comunicación con el colaborador directamente y su jefe o incluso entre compañeros, siempre se deje claro que un feedback positivo o un feedback negativo no necesariamente son muestras de acoso, ¿cierto? Y por último, la exigencia es completamente digamos, profesional, que todos tengamos unos KPIs, unos OKRs, unos objetivos que cumplir en nuestra posición y el cumplimiento y diligencia de las labores y exigencia de los mismos no deberían ser constituyentes de acoso laboral, siempre y cuando se haga en todas las condiciones éticas y a través de los medios de comunicación que brinda la organización. ¿Listo? Buenísimo. Muy claro. Gracias, Maca. Otras conductas que definitivamente no constituyen acoso son las reclamaciones, ¿cierto? Fundamentadas y serias. Ahora, desde tal vez una perspectiva diferente, desde el colaborador hacia su jefe inmediato, por ejemplo, o hacia la organización como tal. Si yo quiero levantar la mano y hacer una reclamación, no necesariamente significa que voy a estar atado a un perfil o a un, digamos, escenario de acoso laboral, sino simplemente si esas reclamaciones son fundamentadas y serias, perfectamente pueden pasar en un día a día profesional común y corriente. Ahora, la contraargumentación, algo muy importante cuando se abren estos tipos de comunicaciones, estos escenarios de feedback, de comunicar cualquier expectativa, cualquier exigencia, siempre puede estar abierta a propuestas y opiniones, ¿cierto? No necesariamente significa que si yo levanté la mano por algún motivo, alguna reclamación, o de pronto me levantaron la mano por alguna exigencia de mi cargo, y yo decido contraargumentar, eso no significa que estoy presentando también acoso laboral. Más bien es todo lo contrario, estoy teniendo un canal abierto de comunicación con la organización y eso es también perfectamente normal, una buena práctica de la que podemos hablar.
Por otro lado, las sugerencias del vestuario. Esto es también supremamente importante, siempre presentarlas con respeto personal y el beneficio de la empresa. Siempre vamos a tener un código de ética, ¿verdad? Vamos a tener un código de vestimenta, un dress code que vale la pena siempre alinear con los colaboradores. Y ahí es donde precisamente tenemos la potestad como organizaciones de pedir al empleado que pues respete ese dress code, respete ese código interno de desarrollo y de trabajo internamente para la organización. Entonces, más allá de eso, no tiene por qué volverse acoso laboral. Perfecto. Súper, súper claro por ahí también. Otras dos vienen siendo las labores ocasionales, como tal, digamos, una circunstancia extraordinaria o las modificaciones laborales transitorias entre un cargo u otro, por ejemplo. En estos dos escenarios también se suele presentar, digamos, un riesgo de acoso laboral, pero no necesariamente se constituyen como tal. La restricción a la concesión de permisos, licencias, vacaciones por necesidades urgentes también debería ser algo que se puede llegar a hablar perfectamente y no debería presentarse un escenario de acoso en dado caso que se restrinjan estas acciones constantemente de parte de la organización hacia los colaboradores. Entonces, creo que ahí entendemos perfectamente cómo se desglosa el acoso laboral, qué sí es acoso laboral, qué no es, siempre desde una perspectiva muy objetiva y muy profesional para que mantengamos esa comunicación fluida. Súper. Bueno, David, todo lo que tú mencionaste, aparte de enriquecer mucho y dar el contexto, las empresas deben cumplir, ¿cierto?, con estas normativas, establecer cuáles son, como bien limitados, lo que tú bien dijiste, y tiene como dos piernas. Por un lado está el área legal, ¿cierto?, que las empresas deben cumplir por una normativa, pero también tiene un tema también cultural, de que no solamente es por la ley, sino que también por el impacto positivo que tiene disponibilizar un canal de denuncia, disponibilizar algún reglamento, como tú mencionaste, ¿cierto? Porque así las personas saben a qué atenerse, saben qué es lo que está permitido, qué es lo que no, qué es lo cómo debo actuar frente a algo que yo estoy viendo que está ocurriendo dentro de la organización o algo que me esté pasando a mí. ¿Ya? Entonces, es importante saber que bien en Colombia hay leyes o normas que limitan, ¿cierto? O qué significa un acoso, qué significa algún incumplimiento, que obviamente las empresas deben cumplirlo, pero también por otro lado tiene un beneficio muy importante el disponibilizar un canal como este que es su canal de denuncia. Entonces, aquí nosotros mostramos que los beneficios tienen las dos caras de la moneda. Por un lado, para la empresa, nosotros acá disponibilizamos o mostramos tres beneficios principales. Lo primero es crear una cultura organizacional donde la ética y la transparencia sean primordiales, ¿ya? O sea, que no solamente los colaboradores, sino que todas las personas relacionadas a la empresa, clientes, proveedores, candidatos postulantes, ¿cierto? Tengan esta cultura que se empape para que todos puedan levantar acontecimientos que estén viendo o que le estén pasando. Por otra parte, levantar información valiosa que muchas veces los directores o la alta gerencia no se entera de lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, disponibilizar un canal de denuncia para que cualquier persona, ya sea, como dije anteriormente, colaboradores o alguna otra persona relacionada a la empresa, pueda levantar esta alerta. Y por otro lado, dado que nosotros las personas, independiente de qué el rol tengamos, si es colaborador, cliente, proveedor, siempre nos da un poquito de temor o cierto susto a represalias, levantar alguna denuncia porque no sabemos qué puede pasar. Es muy importante que los canales disponibilicen o entreguen la opción de que que la denuncia sea anónima o confidencial si es que yo quiero dejar mis datos personales. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los beneficios también para los colaboradores? Por un lado, fomentar un ambiente de confianza y transparencia. A todos nos gusta participar y ser parte de una empresa donde la ética, donde se vele por mantener un ambiente de transparencia, de ético, donde las cosas se lleven a cabo. O sea, si yo digo que está pasando algo, se haga una investigación y al final eso se va generando una cultura muy enriquecedora. Por otra parte, proteger los derechos y la identidad de los colaboradores, permitiéndoles denunciar casos de acoso, discriminación. O sea, también yo como colaborador me voy a sentir que me están escuchando, de que les importa que si alguien o me pasaron a llevar o están frente a algún incumplimiento hacia mi persona, yo tenga una voz,
¿cierto? Ya hago una investigación, porque eso también me hace sentir que yo valgo y que no soy solamente un número como un empleado cualquiera, sino que también soy una persona que aporto y si me pasan a llevar, a la empresa le importa. Y por último, este canal de denuncia permite que cualquier persona, ¿cierto? Los denunciantes le puedan hacer seguimiento a sus denuncias para poder llevar una conversación asincrónica, o sea, saber en qué estado está mi denuncia, saber si es que necesitan algún antecedente, alguna otra evidencia para poder llevar la investigación a cabo. Aquí. Entonces, como contexto, cuando nosotros en Book desarrollamos algún producto, siempre va acompañado de investigaciones para entender bien de dónde nace el origen del interés de tener este producto o por qué es importante, ¿cierto? Y entonces nosotros identificamos algunas cosas que las presentamos aquí. ¿Cómo en general, ya, llevan hoy día las empresas sus denuncias? Nosotros aquí mostramos 4 que fueron las más recurrentes. Primero, disponibilizar un buzón. Muchas empresas saben la importancia de tener un canal de denuncia, pero dentro de los recursos que tienen, lo más común entonces es disponibilizar un buzón, por ejemplo, en la entrada a la oficina, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, sí, la empresa lo tiene, pero hay varios contras que uno podría ver en frente a esto. Primero, es que es 100% presencial, o sea, si yo, por ejemplo, trabajo en la sucursal donde está el buzón, fantástico, pero si yo hago teletrabajo o vivo a, no sé, 300 kilómetros, ¿qué tan factible es que yo pueda dejar una denuncia en aquel buzón? Por otro lado, si es que yo tengo el buzón en la entrada, yo como colaborador, pucha, me siento súper en vitrina, si es que tengo que ir físicamente, abrir, ¿cierto?, el buzón y dejar mi denuncia, me siento sumamente en vitrina y bueno, qué miedo, qué va a pasar, si es que alguien me ve, van a empezar a los comentarios, quizás me llevo represalias sin ni siquiera haber leído la denuncia, ya me van a empezar a apuntar con el dedo. Y también uno dice, chuta, ya, dejo la denuncia, pero ¿qué pasa después? ¿Cada cuánto tiempo retiran la información que está ahí? ¿Cómo le hago seguimiento? ¿Tengo que esperar que alguien me contacte? Y si es que yo la hago anónima, entonces, ¿cómo me contactan? O sea, hay muchas variables que no permiten hacer una buena gestión de esta denuncia, ¿ya? Además de desincentivar, porque todo lo que yo les mencioné al final son bastantes contras. Por otro lado está el mail, que es un buen medio, dado que en el fondo uno puede llevar una conversación. Sin embargo, si es que yo tengo una denuncia, primero tengo que preguntar a qué casilla la mando. O sea, David, quiero hacer una denuncia, ¿a qué mail lo tengo que mandar? Entonces ya tengo que exponer, decir, oh, alerta, la Maca quiere hacer una denuncia. Quizás uno podría dejar una casilla pública, pero si es que yo quiero que sea anónima, me tendría que inventar una casilla. O sea, soy denunciante anónimo @gmail.com, ¿ya? Entonces son como obstáculos que le hacemos a los denunciantes para que realmente denuncie. O sea, en vez de facilitar el camino y decir, mira, algo así rápido para incentivar, al final le ponemos como estas trabas, ¿no? De forma presencial, y aquí yo siempre pongo un caso que en la investigación me llamó harta la atención y lo comentábamos después con nuestros propios investigados, es que eh, la mayoría, o sea, el 100% en realidad, nos decía que ellos saben que es muy importante y reconocen el impacto positivo que tiene en una organización disponibilizar un canal, además de lo legal, ¿no? Pero cuando yo les decía, ok, ¿y cómo lo hacen ustedes? No, mira, nosotros no tenemos muchas denuncias, gracias a Dios, porque en el fondo tenemos muy poquitas, porque en el fondo, yo le preguntaba, entonces, ¿y cómo ustedes reciben las denuncias? No, la persona viene físicamente frente a mí y me la hace de forma presencial. Entonces, es donde yo pongo este segundo GIF acá abajo, que claro, uno dice, chuta, si es que el denunciante tiene que ir de forma presencial, por mucho que el administrador de denuncia, quien reciba las denuncias, tenga una disposición y una apertura frente a este denunciante que le va a decir algo, siempre el que va a denunciar tiene miedo o quizás también está pasando por un periodo de estrés, quizás se sintió violentado o acosado, o sea, o abusado. Entonces también la salud mental del denunciante no está en su 100%, y qué difícil es para él o para ella enfrentarse a alguien. Por eso puse este GIF, porque uno lo podría interpretar como, ok, me saco mi anteojo y ¿qué me vas a decir? Entonces es como sentirse súper invadido, ¿cierto? Tener que ir físicamente, quizás cuando todo el mundo se enteró en la oficina que yo fui, quizás me puse a llorar porque esto me desborda emocionalmente, lo que me está pasando es fuerte.
entonces también desincentiva un montón el denunciar, ¿ya? Y por último, el teléfono, bueno, y presencial claramente no existe la posibilidad de hacerlo anónimo, ¿no? Y por último, el teléfono, eh, si bien yo puedo hacer una llamada anónima, si es que no identifican mi voz, porque rápidamente yo creo que ya David, que no nos conocíamos mucho, ya va a saber perfecto y reconocer mi voz. Eh, Tengo el tema de cómo le envío, o sea, si es que yo me pongo un pañuelo, cómo le envío la evidencia. O sea, sabemos que para investigar es necesario tener la mayor evidencia posible, documentos, antecedentes, fotos, videos, archivos, correo, un sinfín de cosas que me van a avalar esta denuncia. Si es que yo lo envío por correo, o sea, por teléfono, David, me está pasando esto, no sé, desde el jefe está robando, ok, pero un llamado telefónico en realidad no me sirve, o sea, no es suficiente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros desarrollamos un producto que permite, en el fondo, botar estas barreras, estos obstáculos, y facilitar las denuncias. Aquí nosotros presentamos, Magnolia, ahí está, no sé si mejoró el audio, así que interrúmpeme como quieras para complementar. Aquí nosotros pusimos unos mitos versus realidad que tenía relación al punto anterior que yo dije, que una empresa que no recibe denuncias no necesariamente es porque no existen irregularidades dentro de ella. O sea, dentro de la investigación, muchas me decían, me encantaría tener, pero en realidad no sé qué tan necesario porque nosotros no recibimos muchas. Y por un lado, pucha, qué bueno es que no reciban. Sin embargo, ¿será que no reciben porque tienen buenas políticas y buenas prácticas al interior? ¿O será que no reciben porque no tienen los medios para? ¿Ya? Entonces, ojo, ahí, hacer un doble clic. Después, otro que es ojos que no ven, corazón que no sienten. Para mí es como el ejemplo de ir al doctor o al médico. De repente uno dice, "Ay, mejor no ir a hacerme algún chequeo porque prefiero no saber si estoy enferma." Pero aquí es lo mismo, o sea, ojo, es mejor atacarlo a tiempo. Si es que yo tuviese algo, prefiero saberlo lo más rápido posible para tomar acciones, para abordarlo y ojalá que no pase a mayores, ¿no? Igual que la enfermedad. Esto es lo mismo, o sea, si es que yo disponibilizo un canal de denuncia, ojalá poder identificar alguna irregularidad a tiempo para poder abordarlo y tomar acciones que queden ahí y no sigan esto como una bola de nieve. Y relacionado a este punto que le estaba comentando, el tercero, que no sé si allá es muy común, pero aquí sí, la ropa sucia se lava en casa. Esto quiere decir que tomar todas las cosas que están pasando, que no son siempre la cara bonita, sí, sino que de forma contraria es lo feo que está pasando, pero que quede de forma confidencial. O sea, tratémoslo, hagamos todas las acciones, cortemos y podemos, pero que no salga de aquí, porque obviamente cuando ya esto escala, puede llegar a los medios y la reputación de la empresa sí se ve perjudicada, ¿ya? Y lo otro, y por último, que generalmente nosotros asociamos las denuncias con incumplimientos laborales hacia mi persona, ¿ya? O sea, me están acosando, me siento o estoy siendo violentada hacia mí. Pero también en el fondo crear una cultura organizacional en donde los colaboradores y los agentes, clientes, proveedores, las personas relacionadas a la empresa se pongan la camiseta por la empresa y se atrevan a denunciar cosas que están viendo que no tienen relación directa hacia mi persona, pero que yo estoy viendo. O sea, si es que estoy viendo, no sé, una administración desleal, estoy viendo robo, estoy viendo cohecho, estoy viendo lavado de dinero a través de la empresa. O sea, me importa tanto la empresa que no quiero que esto esté pasando dentro de ella. Entonces voy y me atrevo a denunciarlo, ¿ya? Y bueno, aquí este GIF es como podemos hacerlo. O sea, podemos ser agentes de cambio y lograr esto. Ahí, Magnolia, no sé si ya estás con audio. Sí, ¿cómo me Sí, escucha? genial. Sí, Perfecto. perfecto. Súper. Gracias. Sí, de pronto Entonces, lo que, aquí te doy lo el que pase para que tú nos perfecto. cuentes cómo enfrentar las denuncias con algunos tips concretos para que las empresas que tienen ganas ya de formalizar, de generar manuales, sepan cómo iniciarlo. Claro que sí, teniendo en cuenta ese contexto que teníamos sobre la ley 1010 y la explicación que nos permitió David entender un poco más hacia allá. También esta ley 1010 nos está hablando sobre un comité de convivencia. Entonces, en Colombia, todas las empresas que tengan más de 5 trabajadores deberían de tener un comité de convivencia. ¿Con qué fin? Justamente es una medida preventiva para que este acoso laboral no se dé.
para que en caso de que llegara a suceder una situación, una denuncia, como tú nos mencionas, Macarena, una situación que realmente me está afectando y que el trabajador tiene la valentía de decir, tengo que reportar esto porque así como me afecta a mí o puede estar afectando a un compañero, pues también puede afectar a la organización si no se toman medidas a tiempo. Entonces, justamente este comité de convivencia es ese grupo de trabajo eh, creado de acuerdo a esta normatividad en el interior de la organización. Entonces, de pronto alguna de las empresas que están aquí conectadas, de nuestros clientes de Buco, las personas que están interesadas en este proyecto que tiene Buco en el canal de denuncias, puede tener una buena herramienta de comunicación y de reporte de situaciones de quejas frente al comité. Es decir, cuando en una organización se presenta una situación de acoso laboral, en mi canal de denuncias o en mi correspondencia o en el buzón donde yo pueda tramitar o registrar esta situación, podría hacerlo o dirigirme directamente al comité de convivencia o a los miembros del comité. Por lo general se comunica al equipo de trabajo, a todos los trabajadores, miren, es Magnolia, es Macarena, es David, es Camilo, los que hacen parte del comité de convivencia y ya ellos pueden levantar la mano y decir, ah, ok, tengo a quien poderle referir esta situación. Siguiente, Macarena, por favor. Entonces, de manera general, de acuerdo con la norma, ¿qué es lo que debería hacer el comité de convivencia? Pues justamente aquí dice que es recibir, analizar, escuchar las situaciones que se puedan presentar frente a las quejas o esas denuncias o esos reportes, esas novedades que se presenten frente a acoso laboral. También está el fin de ellos es poder llegar a dialogar, formular y sugerir unas medidas preventivas si definitivamente ante el escuchar las partes involucradas y ante llegar a tratar de llegar a una conciliación, no se puede llegar a una solución en su momento, pues ellos lo que pueden hacer es sugerir a la gerencia el que tome medidas diferentes. Es decir, ya el comité podría decir, me hago aparte porque no tenemos el alcance. Hemos dado unas recomendaciones y nos hemos sentado con los afectados, hay unos compromisos, se han cumplido o no, pero pues hasta aquí llegamos como comité y todo esto por medio de este reporte de denuncias que se haya podido hacer. Seguimiento también a aquellas recomendaciones, comunicar a la alta dirección esos casos que no han sido favorables o lo que está sucediendo y pues la norma nos dice que se tienen que elaborar unos informes trimestrales de cómo les fue, si se han presentado situaciones de queja o de acoso, de queja por presunto acoso laboral. Entonces, son esas funciones generales que tiene el comité. Sin embargo, no todo es malo, es decir, el comité de convivencia no solamente se tiene que enfocar a que si me llegan denuncias, acciono, si no, pues estoy tranquilo como comité, no sería lo ideal. Lo ideal es que ellos también sugieran a la alta dirección esas medidas preventivas frente a mejorar la convivencia laboral, que no se me vayan a presentar esas quejas, pero no como decía Macarena, que como no me llega ninguna, entonces pues estamos bien, sino al contrario, no se está reportando qué puede estar pasando a fondo. Ah, ok, hay una buena convivencia, hay un buen clima laboral dentro de la organización, pues entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Porque esto es frágil, somos seres humanos y todos en algún momento tenemos buen ánimo, mal ánimo, hoy es un mal día, hoy es un buen día, situaciones de estrés que pueden generar que ese clima laboral se pueda afectar. Adicional a eso, pues nos preguntan aquí, ¿y el empleador qué hace? Es decir, los directores de las organizaciones o los representantes que están, digamos, a la cabeza en el área de recursos humanos, en el área de seguridad y salud en el trabajo, pues también tienen que estar atentos a tomar medidas correctivas si llegase a ser necesario. No es lo ideal, pero sí la norma es muy enfática en decir, tienen que tienen que ejecutar acciones concretas para que esta situación no se vaya a mayores. Entonces, si el comité en todo ese camino logró
pero no surtió el efecto positivo, pues sí o sí estas áreas de recursos humanos, de seguridad y salud en el trabajo, la dirección general como tal, tienen que tomar esas medidas, pues para que justamente no se tome como a libre de que yo puedo acosar a mi compañero o a mi jefe o a mi subalterno y aquí no pasó nada, sino al contrario, tener la fuerza y toda la capacidad como organización para tomar decisiones frente a estas situaciones. Súper. Gracias, Macarena. La siguiente, por favor. Esta, ¿no? Ok, ya, la veo en el celular, en la pantalla, no la veía. Eso, gracias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, por lo general se presume que hay una sospecha por presunto acoso laboral, ¿no? Como ustedes saben, siempre es importante tener información, evidencias o pruebas, o que hayan testigos de esa situación. ¿Por qué? Justamente por eso, porque es una situación que puede llegar a tener unas consecuencias altas dentro de la organización, de la gente que acosa, así como de la gente que se ha sentido, o la persona, el afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos reportes. Es una sospecha, digámoslo así, es una denuncia inicial sobre ese presunto acoso laboral, si fuese el caso. Y pues es muy importante solicitar a las personas que hacen este reporte como comité o como parte de recursos humanos o seguridad y salud en el trabajo, esas evidencias o pruebas, esos testigos, si los hay, que puedan dejar por escrito la situación, ojalá. Y creo que también el canal de denuncias permite eso. Tienen ustedes evidencias que aportar, fotografías, de pronto mensajes, cuando hablábamos al inicio, esos mensajes anónimos, de situaciones que se puedan evidenciar, que lastimosamente evidencien esa situación de acoso laboral. Entonces, es una manera que se tiene y pues sí o sí es importante tener evidencias o pruebas. ¿Por qué? Como nos decía David en algún momento al inicio, esto no se basa en emociones. A mí me pareció que me están tratando mal, o a mí me parece que se están burlando de mí, o a mí me da la impresión de que no le caigo bien a mis compañeros y por eso el volumen de trabajo. Es difícil, es a veces una línea muy delgada entre lo que yo siento o percibo, allá poder decir hay una presunta situación de acoso laboral. Entonces es importante tener cuidado cuando hagamos ese reporte, pues con el fundamento como debe ser. Súper. Magnolia, justo hay una pregunta relacionada que la hace Camila. ¿Cómo comunicar con claridad que es un canal serio y no un canal de chismes? ¿Qué buenas prácticas podría implementar una empresa dentro de la organización para que le dé la seriedad correspondiente y efectivamente no aquí pongamos, empezar a dejar así un poco lo que tú también dices? O sea, desde chisme hasta sensaciones que no tengan la evidencia suficiente, ¿no? Sí, Macarena, puede pasar y justamente es eso. Mira que tú lo acabas de decir y lo que estamos hablando aquí en esta presentación es que, bueno, lo que usted me está contando, regístremelo, regístremelo, porque no es, cuando uno habla como que expresa las situaciones que a mí me parece que, o esto es lo que está pasando, pero cuando yo ya paso a lápiz y papel o a registrar en un correo o a registrar en mi canal de denuncias, ya tengo que pensar qué escribo, tengo que pensar que Exacto. ya es cuando se evalúa y dice, oiga, lo que estoy diciendo o indicando si es real, si da pie para una queja, una denuncia, una situación de acoso laboral. Entonces, es eso. ¿Cómo poderlo hacer? Siempre el comité solicitar el reporte por escrito, por el canal de denuncias, por los reportes que tengan en buzón, por lo que ustedes consideren, pero no pequen en que se sientan a escuchar a la persona y de pronto quedas en un tema de chisme, de que yo voy y hablo y hablo y hablo y de pronto no se da como el trasfondo de la situación, sino que, bueno, por favor, esta situación que me estás comentando, por favor, déjamela por escrito y ahí de alguna forma se mengua un poquito como digamos, como
esa intención de estar quejándome y quejándome porque sí, sino al contrario, como con el fundamento que debe ser lo que yo reporte es una situación real y que me está afectando o que afecta a otros compañeros. Súper. Entonces, gracias. Entonces, esta siguiente nos dice cómo enfrentar las denuncias. Entonces, pues cada organización tiene sus políticas, sus códigos, importante, o como otro mecanismo de prevención del acoso laboral. También puede ser que ustedes impartan procedimientos, códigos de ética, justamente que nos permita al trabajador como enfocarse en decir, bueno, yo voy a trabajar en esta organización, pero también bajo unos aspectos éticos de comportamiento, porque estoy trabajando con seres humanos. Y entonces en su momento, vuelvo y repito lo que decía anteriormente, pues hay momentos en que yo no estoy de buen genio, que de pronto digo una mala palabra y entonces mi otro compañero se afecta y ya se vuelve una bomba, esto que no debería ser. Entonces, cada empresa, de acuerdo al tamaño, a qué se dedica, al tipo de personas, el nivel educativo con el que están trabajando, pues puede abordarlo de acuerdo a cómo pueda acomodarse. Siempre siempre es bueno validar cómo podemos canalizar esas denuncias y con un formato, una hoja que tengamos establecido, un correo electrónico, pero ¿a quién va ese correo electrónico? ¿Qué procedimiento que es el que se debe hacer? ¿Quién es el que va a recibir esa información? Es como lo que se tiene que se tiene que hacer de manera adecuada. ¿Qué es lo que dice la ley? O en algunos casos, y de acuerdo también al nivel de acoso, por ejemplo, David nos mostraba unos temas sobre acoso laboral, pero sí es importante también entender que hay unos casos de acoso sexual que lastimosamente en Colombia, en Latinoamérica se ven lastimosamente de manera frecuente y pues que ya de alguna forma estos canales permiten que las personas que se sienten bajo esta situación pues digan, puedo hacer la denuncia y me pueden ayudar. Entonces es importante considerar siempre el tema del anonimato, que no vayan a haber represalias, es decir, que ese código de ética, si yo lo llego a manejar, o esas condiciones que yo tengo como comité de convivencia, la gerencia tenga la claridad de que no se deben tomar represalias sobre las personas que denuncian y pues que llegado el caso, el que es denunciado, pues que tiene los correctivos adecuados de acuerdo a la situación, que se haga con la transparencia que debe ser, con la accesibilidad a la información, a lo que se tiene, que sea siempre bajo los estándares de confidencialidad. Es decir, si yo estoy en el comité de convivencia y de alguna forma yo hago parte de esa situación, ya sea porque soy muy amigo de la persona que se está denunciando, de si soy familiar, porque hay muchas empresas que son familiares, es importante uno mantener como su distancia y decir, no, esto es confidencial, ustedes manéjenlo porque puede haber un tema de conflicto de interés dentro de la situación, entonces tenerlo muy establecido en algún código de ética o en algún procedimiento. Procesos claros y objetivos, auditorías periódicas, esas, por ejemplo, en Colombia las podría hacer el Ministerio de Trabajo, las ARL pueden también apoyar a ustedes como organización a validar cómo va el tema de comité de convivencia dentro de la organización o casos, supuestos casos frente a acoso laboral. Comunicación y capacitación. Cuando tú me decías, Macarena, ven, ¿y cómo podemos evitar que no sea el chisme, que no Con se esto. entienda como un chisme, sino que justamente también la comunicación y capacitación, es decir, miren, esto es acoso laboral, esto procede a una situación de correctiva dentro de la empresa o definitivamente esto no, Correcto. trabaje, trabaje, no le siga el hilo al tema, sino que trabajemos. Entonces es eso. Y pues fomentar esa cultura que pues esto lleva tiempo, pero si no se empieza desde ya, pues muy seguramente la empresa podría tender a tener el manejo de clima laboral pues muy deficiente a futuro. Exacto. Sí, Súper, gracias. Magnolia. Bueno, muchas gracias, Magnolia. Ahora, con mucho gusto, les voy a mostrar la demo. Yo sé que quedan
pocos minutitos, así que voy a ser lo más breve posible. Todos nuestros clientes, bueno, aquí encantado de que nos dejen aquellos que quieren que el equipo de comercial les haga una propuesta, les muestre un poquito más en profundidad, nos pueden dejar su contacto. Nosotros, al administrador de denuncia, al igual que todos los demás administradores, se personaliza, o sea, no todas las personas van a ver esto, sino que obviamente con el cuidado y la confidencialidad necesaria, uno le otorga el perfil de administrador de canal de denuncia, en donde el administrador va a ver todas las denuncias que va recibiendo, ¿ya? Como también las que están en historial. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cada empresa va a encontrar un link, que es una URL pública, ¿ya? En donde aquí nosotros se las entregamos para que ustedes las puedan disponibilizar donde cada empresa quiera. Obviamente con el logo de la empresa. Ustedes lo pueden dejar tanto en su página web con algún botón que diga canal de denuncias, que al hacer clic lo pueda llevar a este formulario, o también, como nosotros aquí lo tengo dentro a modo de ejemplo, para que los colaboradores tengan acceso rápido, lo podrían dejar como una acción rápida dentro de su portal. Lo importante es saber que este formulario nunca jamás le va a pedir las credenciales de Book. O sea, es un formulario público para que cualquier persona tenga acceso de forma rápida y ágil a contestarlo, ¿ya? Esto en el fondo velando siempre por la confidencialidad o el anonimato que se requiera y para aumentar el alcance. O sea, con esto nosotros podemos dejarlo, como les digo, en la página web para que cualquier persona relacionada pueda hacer clic y generar una denuncia. Nosotros disponibilizamos la opción de que sea anónima o no. Si es que el denunciante no quiere dejar su nombre, se oculta el campo de nombre y apellido. Si es que no, entonces puede dejar sus datos. Aquí nosotros disponibilizamos una lista ya bastante larga, pero también tenemos un otro para que en caso de que el denunciante no sepa a qué categoría pertenece su denuncia, la pueda dejar por escrito. Yo aquí en mi ejemplo voy a tomar administración desleal. Como les digo, si bien aquí David y Magnolio nos hablaron bastante sobre el acoso o el abuso laboral, también en el fondo estamos incentivando y disponibilizamos distintas alternativas de tipo de denuncia, con lo que yo les decía antes, o sea, también velar para que haya una cultura de transparencia, una cultura de buenas prácticas dentro de la organización. En relación con la empresa tenemos candidato postulante, cliente, colaborador, contratista, proveedor u otro. ¿Ya? En mi ejemplo por el colaborador, donde sucedió es un campo de texto, cuando se me despliega el calendario, ¿cierto? Y aquí yo tengo un ejemplo bastante sencillo que dice, el jefe de área de compra está llevando acuerdos con los proveedores para ganarse licitación, o sea, plata o dinero, a cambio de cierres de contrato. O sea, está llevando acuerdos para ganarse dinero a cambio de adjudicaciones de licitaciones. Persona objeto de la denuncia, tengo que poner a quién específicamente estoy denunciando, o sea, no puedo generar abierto. Y adjunto, que es lo que nos permite, ¿cierto? También respondiendo un poquito a la pregunta de Camila, en el fondo todos estos chismes, cuando yo tengo que adjuntar evidencia, si es que no están sustentados en nada, si es que no tengo evidencia alguna, bueno, quizá espero junto a la evidencia que requiero para enviar una denuncia. Al momento yo de enviar una denuncia, espero ser lo más buena posible con esto. Aquí, perdón. Al momento de enviar una denuncia, al denunciante, un segundito, al denunciante Book le va a entregar siempre unas credenciales que son únicas e irrepetibles. Ya no voy a leer todo el enunciado, pero hacemos mucho hincapié que el denunciante descargue y puede descargar los datos para poder hacerle seguimiento. ¿Qué me permite esto? Voy a descargar los datos, que los puede dejar en su computador, ¿cierto? Vamos a seguir un ejemplo bastante sencillo, pero para que se entienda el alcance que tiene esto. Yo, si soy denunciante, me di cuenta que me faltó adjuntar un documento. Yo puedo ingresar todas las veces que yo quiera a través de mi ID y de mi PIN para poder hacerle seguimiento. Una vez que yo ingreso, voy a ver que obviamente el estado es nueva, o sea, el administrador no ha hecho gestión con ella. Voy a poder ver toda la información que yo como denunciante ingresé en el formulario y tengo la pestaña de actividad, en donde le voy a poder enviar esto, como les digo, cuántas veces el denunciante necesita entrar para poder revisar esto o dejarles comentarios.
Por ejemplo, hola, olvidé un documento. Y puedo subir archivos, complementando también, ¿cierto?, las denuncias, y publico. Como les digo acá, esto es lo bueno de este producto, que permite, uno, hacerle seguimiento, dos, mantener el anonimato, y tres, llevar una conversación asincrónica. Entonces, ambas partes, tanto como el denunciante como el administrador, van a poder llevar una conversación donde se le piden más documentos, como les digo, o consultar el estado de la investigación, en qué está, etcétera. ¿Ya? Ahora, a cara del administrador, dentro de Cultura, va a encontrar denuncias. Va a ver aquí que tiene una nueva denuncia, ¿ya? Que es la que nosotros acabamos de hacer, en donde ya cambió en curso porque la abrió, la está revisando, y va a poder ver lo mismo. O sea, en el mismo tab va a ver toda la información que el denunciante ingresó al formulario, y en la pestaña de actividad va a poder llevar esta conversación. Aquí vamos a seguir el ejemplo. Muchas gracias por la confianza. Comenzaremos la investigación. Y se publica. Entonces, como les digo, aquí se plasma claramente el alcance que tiene. El administrador va a poder ver en activas todas las que están en curso. Por ejemplo, esta que tiene una alerta significa que el denunciante le envió un comentario. ¿Ah? Hay una nueva actividad dentro de esta denuncia. Entonces, por ejemplo, acá, actividad, me contestó. ¿Ya? Entonces eso le permite identificar a cuáles poner ojo y a cuáles en el fondo está el día. Dentro del historial, bueno, voy a ingresar aquí, me faltó comentarles que el administrador puede cambiar el estado de las denuncias, ¿ya? Puede volver a dejarla nueva en caso de que quiera acordarse que no ha hecho gestión en ella, pero también las puede marcar como descartadas o finalizadas. Nosotros creamos el estado de descartada para todas aquellas denuncias que la investigación no se llevó a cabo. Por ejemplo, David inicia una denuncia, ingresa un formulario y yo como administrador le pido nuevos antecedentes, ¿ya? Y el denunciante nunca más me contesta. Pucha, ya al cabo de un tiempo, esa denuncia no se finalizó, no llevó a cabo la investigación y se descarta. Esto me permite después, un poco lo que comentaba Magnolia, por ejemplo, si yo la descarto, eso me permite después, al momento de tener auditorías o informes a los directores o a reportes, poder entregar información que va a ser valiosa para identificar cuáles son las denuncias que efectivamente llegaron a fin, ¿cierto? Y cuáles fueron, también relacionada a la pregunta anterior, cuáles fueron chismes. Y en realidad, hicieron una denuncia muy grande, nosotros le pedimos antecedente, evidencia, y nunca más contestaron. Bueno, se descartó. Entonces también nos permite temas de reportería, poder tener esa información, ¿ya? Hasta acá en realidad se muestra bastante el alcance. Obviamente los dejo muy invitados a que si quieren ponerse en contacto con el área comercial para conocer un poquito más, pero ya con esto tenemos una pincelada bastante profunda, así que no tan pincelada en realidad, de lo que es el producto. Dejemos unos minutitos que ya estamos muy en la hora. No sé si hay preguntas, dudas. Super Maca, muchísimas gracias. Está muy claro todo, pero sí los invitamos a poner cualquiera de sus preguntas directamente en el chat y acá estamos muy atentos. En todo caso, vale la pena mencionar, Maca, que ahorita después de cerrar el webinar como tal, vamos a estarles enviando a su correo un regalo muy especial para todos, que es un PDF descargable con un par de tips para Genial. cómo, pues básicamente que les va a explicar cómo construir su código de ética y si ya lo tienen construido, simplemente hacerle un escáner muy sencillo respecto a lo que debería estar en la ley, lo que deberíamos promover a través de la transparencia y de todos estos canales para que precisamente se mantenga alineado a todo este sistema de gestión. Entonces, de parte de Book, igualmente les damos muchas gracias por haberse conectado. No vemos ninguna pregunta por ahí. Magnolia, por favor, ahora sí que nos encantó escucharte. Cuéntanos, de pronto tienes alguna apreciación extra, algo que quieras adicionar. Y no te escuchamos, estás en mute. Ahí en el celu tienes que quitar eso. Listo. Perfecto. Sí, aprovechando esta herramienta de denuncias, también se puede reportar actos y condiciones inseguras. Entonces, no solamente nos puede servir para comité de convivencia, la gestión de clima organizacional, sino también
para aquellos reportes que los trabajadores dicen, oiga, ¿dónde puedo reportar esta situación que está ocurriendo con mi equipo o con la infraestructura o con esta maquinaria? eh, y con eso pues tienen también un canal y puede ser anónimo o no, donde reportan esas situaciones para que justamente se pueda ir, digamos, como asignando a quién sería el responsable de que esta actividad o que esta situación se pueda mejorar, validarla y que se pueda mejorar la situación ante actos y condiciones inseguras. Entonces era como también desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, podría ser una muy buena herramienta también para reportar estas situaciones. Totalmente, muchas gracias, Magnolia. Acá justo teníamos una pregunta, pero Macarena ya la respondió. La Sí. voy a responder en voz alta justamente para que todos quedemos claros. Entonces, ¿cómo comunicar los resultados del canal de denuncias? Nos comenta Camila. Y Macarena le responde que el administrador de denuncias le puede enviar por mensaje al denunciante el resultado final de la investigación. Eso es algo que justamente tenemos en este nuevo add-on y facilita la comunicación por ese lado también, ¿cierto, Maca? No sé si quieres Sí. adicionar algo más, pero está súper clara la respuesta. No, complementar que el mensaje puede ser solamente por escrito, también el administrador le podría enviar, ¿cierto? Como yo hice el ejemplo al principio, le puede enviar un adjunto, o sea, es que si que fuese algún resultado de la investigación que viniese en algún adjunto, también lo podría hacer. Perfecto. Y yo aprovecho entonces para ampliar un poco la pregunta a las dos. También creo que Camila se refiere a cómo comunicar esos resultados dentro de la organización. Es decir, si tenemos un nuevo canal de denuncias, si hay denuncias constantemente que están siendo subidas, eso, ¿qué sí podríamos comunicar y qué no ante la organización, ¿cierto? Públicamente, es decir. En lo Pues, personal, yo diría que las denuncias son confidenciales, que no sé, Exactamente. pero no sé ahí, Magnolia, si tú tienes una opinión distinta. sí, sí, obviamente no se debería mencionar ni áreas, ni nombres, ni eh, cargos, sino que se podría presentar un informe general, digamos, de que están ocurriendo situaciones de maltrato físico. Hay 10 denuncias de esta situación. Pilas, esto es una alerta para las directivas. Entonces, podría generalizarse, digamos, es una muy buena herramienta para tomar acciones correctivas y decir, tenemos que ponerle atención a esta parte, el tema de burlas, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en esta situación, pero de manera muy general, sí, obviamente no se podría llegar a decir, y también la cantidad de trabajadores, porque si hay pocos y entonces decimos que hay 3 denuncias, pues probablemente ya se pueden señalar y decir, fuiste tú. Entonces sí es como saberlo manejar y se presenta, se supondría que se presentes a la alta gerencia. Claro. Entonces ya la gerencia dice sin nombres y ya puede tomar acciones y decir, tenemos que hacer algo para que esto no se vuelva más grande. Es decir, mucho, como decimos, ¿no? Llevarlo con pinzas, siempre con mucha confidencialidad y me parece súper chévere el punto, Magnolia, de que eso también nos ayuda a recopilar información, llevarla a la alta dirección y justamente encontrar esos puntos críticos donde puede haber fallas en la cultura también y en cómo se está manejando esa comunicación. Entonces, siendo así, me parece que de parte de BUC ya podemos dar la despedida. De verdad, agradecemos nuevamente. Y cabe mencionar que todo este webinar, toda la información, la vamos a tener en nuestras redes sociales, en YouTube particularmente, para que pues todos tengan acceso a ella. Si la quieren compartir, también van a recibir el link. Y pues cualquier cosa, estaremos en contacto a través de nuestra página web, a través de cualquier canal de comunicación que quieran, siempre completamente abiertos a escucharlos y a ofrecer nuestros servicios, porque cualquier cosa que queramos hacer en Book es para crear lugares de trabajo más felices. Entonces, definitivamente estamos acá muy contentos. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Maca, gracias. Magnolia, gracias por su A tiempo y ustedes, un placer. definitivamente seguiremos en contacto. Un placer. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos.